mañana con 2 minutos. Estamos ya en los protagonistas de Radio América, la campeona del Ecuador, a través de la 93.3 señal de la ciudad de Guayaquil. Tenemos ya a nuestro primer invitado vía Zoom. Le agradecemos mucho la presencia al economista Diego Borja. Él fue ministro de Finanzas y también actualmente es analista económico. Vamos a conversar sobre el proyecto de ley de atracción y a las inversiones. Economista, un gusto contar con su participación acá en Radio América. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan por esta estación. Buenos días a ustedes. Buen fin de semana, buen inicio de semana. Y claro, con mucho gusto para conversar de un proyecto tan importante, anunciado además desde hace mucho tiempo por el gobierno como un proyecto estrella. Así es, justamente por ese motivo. Economista, usted ha quizás tenido acceso a ese documento. ¿Pudiese quizás contarnos las cosas más relevantes que usted observa o aprecia, puede tener el documento, y también quizás aquellas cosas que no estarían bien o que requieren ser quizás modificadas o mejor trabajadas? Claro que sí, he podido leer, es un proyecto bastante largo. Tiene 260 artículos, 16 disposiciones generales y 12 disposiciones transitorias. Bueno, una disposición derogatoria también. Contempla la modificación de aproximadamente 18 cuerpos legales. O sea, otra vez es una suerte de ley trole, como lo fue en un primer momento. Recuerden ustedes la ley que quedó al final medio pasada por la tranquera, que fue la ley esta de desarrollo económico, de creando oportunidades, ¿no? Es igualmente una ley que significa muchos cuerpos legales. Considero que tiene un aspecto importante la ley en términos positivos, que es pretender plantear a través de su primera parte, aproximadamente 45 artículos, el tema de las alianzas público-privadas, de la participación del sector privado en proyectos estratégicos del gobierno, en proyectos donde le hacen falta capital de inversión. Creo que esa parte es muy interesante porque actualmente hay varios cuerpos legales alrededor de eso. Uno de esos es la actual ley para la asociación público-privada, que no ha funcionado, y otro es la ley para las alianzas estratégicas, que más o menos sí ha funcionado, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ley de asociaciones público-privadas, hay una sola asociación pública en el país. Entonces, no está funcionando y podría ser importante para dinamizar sectores donde no existe recursos para generar obra pública en ámbitos como la construcción de infraestructura, de obras de alcantarillado, de agua potable para sectores rurales, de riego, etcétera. Podría ser importante. Eso yo lo digo de manera clara, me parece positivo. Pero luego hay un conjunto de modificaciones que más bien son de preocupación y de alerta al pueblo ecuatoriano y a los asambleístas, que tendrán que tratar esta ley muy próximamente, que los podemos hablar a lo largo de esta conversación. Claro. ¿Cuáles son esos llamados de alerta que tiene esta ley, ese proyecto de ley, que usted dice es trole? Y otra pregunta, ¿cuántas leyes modificaría de aprobarse este proyecto? Como le decía, modifica 18 cuerpos legales. 18. Es un número importante, además de distintos ámbitos, desde ley notarial, ley para trámites administrativos, ley de zonas francas, ley de régimen tributario, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los temas de alerta, me dice usted? Bueno, varios. En primer lugar, en las partes de excepción para la aplicación de la delegación del sector público al sector privado, hay un artículo importante en el cual se podrían delegar ámbitos de sectores estratégicos al sector privado, y entiendas estratégicos como el petróleo, como las hidroeléctricas, como el agua potable. Vaya usted a saber cuáles son los sectores estratégicos, porque no están delimitados, no están delimitados, y se le otorga al presidente de la República esa capacidad de definición y de regulación. Es concretamente el artículo 7. ¿Qué significa esto? Significa que a través de esto todo el proceso de privatización podría hacérselo vía delegación, y el presidente es el que lo determina, ¿no? Un tema que llama la alerta fundamental. Un segundo tema que llama la alerta es que se dice que es una ley para la atracción de las inversiones. Todos sabemos, también lo tocaremos acá,
Las leyes no bastan para atraer inversiones, ¿no? Hay otros elementos del contexto de la economía, de la sociedad, de la institucionalidad que son más importantes que la ley. Digamos, esta ley dice que es para la atracción de inversiones, pero realmente podría convertirse en una ley para facilitar la venta de activos públicos, ¿no? A través, por ejemplo, de estos artículos de delegación de participación del sector privado en áreas estratégicas. Y eso es extremadamente preocupante porque podría entenderse como incremento de inversión extranjera a la venta del Banco Pacífico, por ejemplo, cuando en realidad es un banco que está operando y que ahí únicamente lo que habría es una transferencia de activos hacia quien quiera que lo vaya a comprar, ¿no es cierto? Y eso no se entendería como una nueva inversión. Nueva inversión es cuando vienen inversiones efectivamente para la producción de nuevos bienes, servicios, la creación de nuevos mercados, de incorporación de tecnología, ojalá y sobre todo en ámbitos como dice la ley en sus considerandos, productivo, logístico, ¿no? Que son de servicios, que son temas importantes y donde se requiere el país. Segundo, el tercer tema es una cantidad de exenciones tributarias para quienes se localicen en zonas francas, que también determina esta ley, con un aditivo. La zona franca ya no es entendida como una zona de orientación del desarrollo, de orientación territorial, sino como un espacio en el cual el sector privado determina qué actividades se van a localizar y sobre las cuales va a tener beneficios tributarios, en algunos casos con 10 años de exención de impuesto a la renta, con 0 IVA, con no pago del impuesto a la salida de capitales en áreas como bienes de capital, materias primas, etcétera, ¿no? Con exención absoluta de impuestos sobre el comercio exterior. Entonces, con un gran esfuerzo fiscal para el Estado, un nuevo esfuerzo fiscal para empresas privadas que van a determinar en áreas, que se dice también en la ley, turísticas y de salud. Mire usted, en el caso de la salud, si son inversiones para creación, por ejemplo, de producción de medicamentos, de vacunas, de equipamiento médico, bienvenida. Pero en áreas de servicio de salud, ahí yo lo vería con mucha preocupación. Un artículo que me llamó sumamente la atención y que me parece extremadamente peligroso es el artículo que modifica la concepción del control del poder de mercado. Es el artículo 235, llama mucho la atención. Virtualmente se estaría eliminando, y esto es gravísimo, la ley para el control del poder del mercado, o como se conoce en otros países, la ley antimonopólica. En la actual ley se dice claramente, el objeto de esa ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de los operadores de mercados con su poder de mercado. En el proyecto de ley, en cambio, se dice, el objeto es fomentar, proteger y garantizar la competencia. Y el medio es prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso. Y ya no es el objeto. Eso evidentemente le deja al Ecuador sin una suerte de ley de control del poder monopólico, y eso es gravísimo. Entonces hay algunos elementos de mucha alerta en esta ley, que además, como le digo, no van a ser suficientes para la atracción de nuevas inversiones, porque el contexto es más importante que la ley. Economista, en el tema de sectores estratégicos, la propuesta ¿está conforme a la Constitución? Mire, en la Constitución se plantean algunas posibilidades de delegación por excepción de sectores públicos, pero por excepción. Por excepción. Claro. Sí, así es. Y en la ley se sigue manteniendo artículo 7 por excepción. Pero ¿quién determina la excepción? El presidente de la República. Entonces ahí hay una enorme discrecionalidad para que el presidente defina cuáles son los sectores donde hace falta inversión y por tanto donde puede delegar al sector privado, entendiendo muchas de esas delegaciones como no necesariamente nueva inversión. Por ejemplo, podría entrar en ese proceso campos que ya están en operación en el sector petrolero, o hidroeléctricos que ya están en operación, o bancos que ya están en operación y que son jugosos para una inversión, como ya decía el Banco del Pacífico. Economista, buenos días. Carlos Murrieta les saluda. Algunos analistas consideran que este proyecto de ley de atracción de inversiones es como que si se estuviera poniendo en venta el país. ¿Están exagerando o con este tema de las concesiones o las alianzas públicos-privadas y la utilización de la infraestructura estatal se trataría de esto? Bueno, no se exageran, hay muchos cuerpos legales que facilitarían esta transferencia de activos públicos que yo mencionaba como un tema de alerta enorme
al sector privado? Por supuesto que sí, más todavía dada la orientación del gobierno, porque otra vez, las leyes no son suficientes para actuar sobre la economía, pero facilitan o dificultan. Y acá podría darse una enorme facilitación para esta suerte de venta de los activos públicos del país. Ahora, muy importante también señalar, ¿por qué digo que la ley no es suficiente? Porque hay un contexto económico que, en vez de atraer inversiones, expulsa las inversiones. Mire, la gigantesca inseguridad física que vive el país. Hemos visto noticias alarmantes en todo el territorio nacional, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en todo lado, donde usted ve el incremento brutal de la violencia física. ¿Qué inversionista va a querer venir a un país violento? Ya países como Estados Unidos y Canadá han advertido a los turistas que no vengan al Ecuador. Imagínense usted con los inversionistas, muy difícil. Un país donde se ha roto completamente la institucionalidad. No hay seguridad jurídica, claro. Van a decir, tenemos una nueva ley, sí, pero ahí en ese país no se cumple la ley. Se cambian las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a dedo, se le mete a la policía desde el sector del Ejecutivo a otro poder del Estado, etcétera, etcétera. No hay institucionalidad. Tercero, un país donde el crecimiento económico está muy venido a menos. Apenas 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo. Entonces, ese contexto económico y social es mucho más importante que la ley para atraer la inversión. Debería corregirse ese contexto para facilitar el ingreso de nuevos inversionistas. Si los actuales se van y el propio presidente de la República, envuelto en el escándalo de los Pandora Papers, pasa una ley para blanquear los capitales que han salido fuera del país, ¿con qué autoridad moral está diciendo que vengan nuevos capitales si él mismo saca los capitales fuera del país? Economista Borja, ese contexto es más importante que la ley. Oiga, economista Borja, a propósito de su presencia en estos micrófonos esta mañana, no quería desaprovechar la oportunidad y consultarle qué está pasando con la plata producto del excedente petrolero. Usted sabe en qué valor se encuentra el precio del petróleo en la actualidad y lamentablemente no se ha escuchado en los últimos 2 gobiernos de inversión pública, es decir, de la utilización de dinero del Estado para construir obra en beneficio ciudadano, porque han manifestado que la política va para equilibrar las finanzas públicas y han recurrido al endeudamiento para aquello. Se han endeudado para enviar la plata a las reservas porque consideran que ellos de esta forma va a tener estabilidad el Ecuador para momentos de emergencia y de crisis, cosa que no ocurría antes. Pero, ¿qué pasa con esos recursos? ¿A dónde están siendo destinados? Esto escuchó durante varios años que en el gobierno del presidente Correa se pudo hacer obra porque el precio del petróleo estaba alto. Muy bien, hoy día lo tienen tan alto como en algunos de los meses del periodo del presidente Correa. Ya el WTI, que es el precio marcador del precio ecuatoriano, la referencia para el precio ecuatoriano, superó los $110 por barril. Es decir, es un precio gigantesco, ¿verdad? Y sin embargo, no vemos esa transferencia que usted menciona de esos recursos hacia la obra, ¿no? Al revés, ¿qué es lo que me temo que va a suceder? Que los excedentes que pueden venir de esos recursos sigan alimentando la reserva internacional, que no se la está utilizando para beneficio de los ecuatorianos, pero sí se la está utilizando para beneficio de los bancos privados. Y ahí no hay que olvidarse, no hay que perderse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se pasó la última ley llamada de defensa de la dolarización, se colocaron varios artículos donde los recursos de la reserva en el orden de prelación de la utilización sirven para garantizar al sector bancario privado. Por eso yo alguna vez hablé de la privatización de la reserva. Por eso es que usted ve incluso que, a pesar de que ha subido tanto el precio del petróleo, el riesgo país sigue en 700 puntos. ¿Cómo se entiende esto? Si evidentemente sube el precio de un país petrolero, del petróleo, debería bajar el riesgo país. No ha sucedido esto. ¿Por qué? Porque esa ley de defensa de la dolarización dice que esos recursos tienen que ir en primer lugar para garantizar al sector bancario privado. Entonces, eso está sucediendo con los recursos de la venta del petróleo en general para incrementar la reserva. Pero el segundo gran efecto es el aumento del precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina interna está ligada al precio internacional del petróleo. Entonces, contradictoriamente, mientras más sube el precio del petróleo por falta de inversión para la refinación de combustibles internamente, lo que sucede es que seguimos los ecuatorianos, sobre todo las clases medias, ¿no? El sector popular también pagando los platos rotos de una mala política, porque
se liga al precio del combustible y eso aumenta todos los precios de la economía. Economista, y también aprovechando su participación, ¿usted nos puede dar su criterio o su percepción en torno a lo de la crisis Rusia con Ucrania? Recordando que el Ecuador tiene un socio comercial importante con Rusia por cuanto el producto, el camarón, el banano va hacia esos países. Y no solamente a Ecuador, sino varios países latinoamericanos. ¿Cómo usted percibe todo lo sucedido allá? Económicamente y comercialmente hablando. Solamente un programa para eso tendríamos que hacerlo, pero rápidamente. Sí. Es extremadamente grave lo que sucede en ese sector del mundo. El escenario del conflicto es Ucrania, no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre Rusia y la OTAN, con los Estados Unidos a la cabeza, y eso es grave para el Ecuador, porque los Estados Unidos es su primer socio comercial. Y el Ecuador vende algunos productos también a Rusia de manera importante para algunos sectores crucial, por ejemplo el sector de las flores. Hay flores que se venden exclusivamente a Rusia, que están hechas para el mercado ruso, son flores de tallo largo, de botón ancho. Es decir, no se puede reestructurar esos mercados y decir, bueno, ahora vamos a mandar a Estados Unidos. No es así, no se puede. Segundo, hay la posibilidad de que empresas que sigan comerciando con Rusia puedan tener o estar sujetas también a sanciones. Entonces, evidentemente, las empresas bananeras, las empresas camaroneras no van a querer sancionados. Hay un problema para los pagos. Se ha restringido en el caso de Rusia el sistema SWIFT, que es el sistema internacional de pagos. Y entonces, ¿cómo se va a pagar a los proveedores de una serie de productos para ese mercado? Se dice, bueno, entonces que vendan en Europa Occidental. Usted no es que logra de la noche a la mañana cambiar de cliente. Si usted le viene vendiendo continuamente a un determinado cliente en Rusia, no va a cambiar de la noche a la mañana a otro cliente en España o en Portugal. No es así, ¿no? Ahí hay un problema gigante y estamos hablando de productos estrella. Estamos hablando del camarón, estamos hablando del banano, estamos hablando de las flores, y entonces ahí hay un grave daño para esos sectores, y eso impacta en el crecimiento de la economía, en la dotación de dólares, por supuesto, en un país dolarizado. Esos son los efectos inmediatos, pero hay otros más. Mire, el tema de la sanción del SWIFT va a generar probablemente que el dólar vaya disminuyendo su papel de moneda de reserva. De hecho, Rusia ya ha anunciado que se pegará, que se enlazará más todavía con el sistema de pagos, que es una cosa parecida al SWIFT que tiene China, que se llama CIPS, ¿no? Que es el Cross Border International Payment Bank. National Payment System. Es un sistema chino que no tiene la amplitud del SWIFT, pero puede ir reemplazando al dólar. Y el Ecuador es un país dolarizado, también le impacta. Otro impacto, mire, hemos visto las maniobras militares al lado de la frontera ecuatoriana entre Colombia y países de la OTAN, Estados Unidos y Francia, en estos días. Eso tiene, por supuesto, un impacto para el Ecuador, porque es como traerle al conflicto también a Latinoamérica. Entonces, son muchas aristas con daños directos, como los que ya he mencionado, y otros indirectos o de más largo plazo. Ya. ¿Cuánto más usted cree cuánto tiempo más este conflicto puede estar afectando al Ecuador? O sea, ¿cuánto más puede resistir? ¿Y cuál usted cree debe ser la postura del presidente ecuatoriano en estos temas? O sea, es un tema muy sensible diplomáticamente hablando. Él más bien ha estado en el tema de los ecuatorianos que regresen, pero la Cancillería así sobre este tema también ha sido un poco escueto. ¿Cuál considera usted debe ser la postura de nuestro gobierno al respecto? Bueno, el enorme feedback, como se suele decir, que dan los estudiantes ecuatorianos al país es grave, pues ya no se puede decir ni siquiera que ese dicho de peor es la guerra. No, algunos de los estudiantes, no todos, algunos de los estudiantes han preferido quedarse en un país en guerra que volver al Ecuador. Eso quiere decir que consideran que es menos riesgoso un país como Ucrania, donde hay un escenario de guerra, que un país como el Ecuador. Eso es extremadamente grave. ¿Cuál debería ser la postura? Una postura favorable a la paz. En una guerra todos salen perdiendo. Las fuerzas progresistas de cualquier condición en el mundo deberían favorecer una salida pacífica y diplomática a una guerra civil ampliada como es la guerra de Ucrania. Porque ahí no es solamente un tema de la invasión rusa, como han dicho las cadenas internacionales. No es así. Hay todo un conflicto de 8 años
en el cual ha estado presente Rusia y la OTAN, y que hoy día tiene un escenario en Ucrania en una suerte de guerra civil con connotaciones gravísimas. Hay un grupo terrorista ligado al gobierno de Zelensky, que es el presidente ucraniano, que ha amenazado con utilizar una bomba nuclear de contrabando generada. Ucrania tiene 15 reactores nucleares. Originalmente Ucrania era la república de la Unión Soviética o de la vieja Unión Soviética, donde estaba la tecnología nuclear, y tiene además fábricas de armamento químico y armamento biológico. Y estos terroristas, que es el batallón Azov, ¿no?, que hoy día incluso sus camisetas se están vendiendo por Amazon, dígame si no hay un conflicto belicista mundial, ha amenazado con lanzar un ataque nuclear por debajo, ¿no?, de contrabando desde el mercado paralelo, del mercado negro, como suele llamarse, generando bombas en ese ámbito para luego inculpar mediáticamente a Rusia. Entonces estamos hablando de un problema que de un día para otro puede tener connotaciones globales por el problema nuclear. Muy extremadamente grave. Ahí deberíamos tener una postura favorable a la paz y de no alineamiento, como lo hizo el gobierno del presidente Lasso, a mi juicio equivocadamente, de inmediatamente condenar a uno y estar al lado del otro. No, ahí deberíamos tener una postura un poco más neutral, favorable a una salida pacífica. Y más aún si son socios comerciales igualmente para nosotros, los rusos. O sea, deberán efectivamente mantener una postura independiente en ese sentido, abogando de que el conflicto se resuelva lo más rápido posible. Muchísimas gracias por todas sus claridades, economista, y haber compartido con nosotros. El economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas y analista económico. Que tenga buen día. Gracias, economista. 7:23 minutos. Enseguida regresamos.